confiamos que en el tiempo justo va a llegar esa bendición a tu vida. Que el Señor nunca llega antes y nunca llega después. Siempre llega a tiempo. Y siempre llega a tiempo porque como hoy lo vamos a platicar en la reunión de oración. Si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, que es un grano pequeñito, el Señor eso necesita, solo eso necesita, creer y tener una fe como un grano de mostaza, para que el Señor pueda obrar y trabajar y hacer llegar esas peticiones de oración sean cumplidas, tanto de salud como de provisión económica, como en la provisión familiar, con las relaciones familiares. Hola, ¿cómo están? En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios deja aquí bien claro que no es mezquino a la hora de darnos su provisión. Él da con toda generosidad y sus riquezas en gloria abarcan todas las riquezas de la creación. Así que no hay nada que tu Dios no pueda proveerte. Él te provee de todo lo que necesitas. Y escrito está que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Pero para ver esta palabra en acción, nosotros tenemos que hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios para prosperar. Así que pongamos en acción la palabra y siembra tus diezmos y tus ofrendas. Hasta pronto. Bienvenidos al foro Conecta Dios. En este día vamos a escuchar con atención la prédica que los pastores Alberto y Vero García tienen para cada uno de nosotros. Son palabras que vienen directamente del corazón de un Dios vivo, de un corazón que nos ama, de un corazón que te da todo su amor y un abrazo muy fuerte en estos momentos tan difíciles. Vamos a escuchar y vamos a dar inicio a esta prédica. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Y hoy también queremos seguir hablando sobre esa autoridad y ese poder que Dios nos ha otorgado contra todo espíritu inmundo, contra toda fortaleza que venga en contra de usted o de su familia. Tenemos que entender esto, que Dios nos ha conquistado todo un reino espiritual para movernos en él.
hemos a lo mejor aprendido mal desde un principio. Ahora leyendo las Escrituras, vemos en las Escrituras que las Escrituras nos hablan de una vida acá, una vida en el reino de Dios, una vida celestial, una vida sobrenatural. Y la mayoría de los cristianos nos movemos a un nivel todavía muy diferente, muy bajo, con expectativas muy bajas de lo que realmente la palabra nos habla. No hemos entendido toda esa autoridad y todo ese poder que Dios nos ha dado, que nos ha otorgado. Ese mismo poder y esa misma autoridad que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, que habitó en Él corporalmente ese poder, sobre toda autoridad y sobre todo poder. Esa misma autoridad es la que Dios nos ha otorgado a cada uno de los que nos consideramos hijos e hijas de Dios. Pero no lo hemos entendido en su plenitud para podernos desarrollar en esa potencia y en esa verdad. Porque cuando los discípulos inclusive llegaban a algún lugar, se manifestaban en alguna ciudad, ellos como símbolo inequívoco de que venían de parte de Dios, decían: estas maravillas y estos prodigios han sucedido porque el reino de Dios se ha acercado a tu vida. No dijeron: esto ha sucedido, estos prodigios han sucedido para formar una iglesia. Y nosotros más que nada nos hemos vuelto como con una intención más a formar iglesias que a traer el reino de Dios. Y lo que Dios quiere es que el reino de Dios primero habite en cada uno de nosotros, habite en nuestras familias y luego nos reunamos en coinonía, que significa iglesia, o sea que nos reunamos varios santos para ver ese poder en su manifestación. Pero no solamente una persona, sino todos los que se están reuniendo. En cada uno de los que se están reuniendo hay un superpoder, hay una manifestación tangible, poderosa, de que Dios está con ellos. Por eso en el Foro Conecta Dios estamos buscando que cada una de las personas que se conectan vayan creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tenemos nuestra reunión, a veces es mensual, ahorita con la pandemia hicimos un alto, pero cuando nos reunimos, el poder de Dios se manifiesta en cada uno de ellos, con profecía, con visiones, con manifestaciones de milagros, sanidades, prodigios. Ustedes han visto también cómo se han convertido de repente, hemos visto los diamantes aparecer, porque viene lo prodigioso cuando nos reunimos como familia, porque además, antes de reunirnos, cada uno de ellos ya tiene su propia relación fuerte, progresiva, entera, con manifestaciones en su propia vida y en la vida de sus familias en una manera totalmente sobrenatural. Esa es la idea, familia de Dios, que cada vez toda la deidad de Dios habite en nosotros. Como así lo dice en Colosenses capítulo 2 del versículo 9 al 10, dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Y habiendo sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y toda autoridad. Estamos completos en Él, y en Él la deidad habitó. En Él habitó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa misma deidad, nos está diciendo este versículo, nos lo está dando a nosotros. Todo el poder y toda autoridad, sobre toda autoridad espiritual, estaba en Jesucristo, y Él heredó eso a nosotros, a cada uno de sus seguidores, a cada uno de sus discípulos. Y Dios quiere que nos movamos en esa deidad, que nos movamos con esa deidad. Hay que romper los paradigmas que tenemos, las limitaciones que tenemos, y atrevernos a hacer oraciones en el Espíritu, retadoras, que de veras reten a lo natural, que reten a lo que estamos viviendo. Más ahora con esta nueva ola de pandemia, tenemos que retar nuestras enfermedades y decirle: en el nombre de Jesús tenemos que hacerlo. Hace unos días me sentí muy mal, y el Espíritu Santo, en la noche yo estaba reprendiendo, como hemos enseñado en los 2 domingos pasados, hemos estado resistiendo esos espíritus de enfermedad, y vemos resultados increíbles, porque yo mismo comienzo a liberar de esos espíritus inmundos que están en contra nuestra y que están tratando de enfermarnos, que están tratando de disuadirnos a dejarnos enfermar o dejarnos morir. Y en el nombre de Jesús, en ese poder y en esa autoridad, poderle decir a esos espíritus inmundos: fuera del cuerpo. Y eso fue lo que hice.
comencé a ordenarle a todos esos espíritus de enfermedad que comiencen a salir, que fuera de este cuerpo, que no me sigan enfermando. Y en eso estaba yo, cuando de repente, haciendo eso, vino el Espíritu de Dios, me tocó, me llenó de un calor tremendo. Yo comencé apenas a poderme mover, a poder apenas hablar y decirle a esos espíritus, pero ya con una presencia sobrenatural fuera de mi cuerpo. Inmediatamente me sentí bien. Inmediatamente vino la salud a mí. O sea que lo que estamos hablando no es porque a nosotros no nos pasa nada, también nos pasa, pero tenemos que levantarnos entendidos de esa deidad que está en nosotros. En la Biblia, Dios habla hoy, este mismo versículo lo dice así: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Óigalo bien, visiblemente. No es una teoría, no es una doctrina, sino se ve que toda la deidad de Dios estaba en Jesús. ¿Cómo se ve? Pues a levantar a los muertos, a hacer que los leprosos sean limpios, al hacer que el sordo oiga. Entonces se ve, no es platicado tipo político o tipo religioso, doctrinal, como lo hacían los fariseos y religiosos de esa época. Por fin aparecía uno que la palabra iba de acuerdo con los hechos, y Jesús manifestó esos hechos a través de su vida. Y miren, cómo sigue diciendo esta versión: y en él Dios lo hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Él es cabeza, y si nos movemos en esa cabeza, que es Jesucristo, si nos movemos en esa autoridad, entonces vamos a poder deshacer todas las obras del enemigo y vamos a poder caminar venciendo nuestros obstáculos, venciendo nuestras circunstancias, no siendo detenidos, no siendo aplastados, no viviendo ya en esclavitud o en cadenas, sino ahora libres, entendiendo que toda la deidad de Dios. Por eso cuando veíamos esos milagros de Jesús, que le decía al viento y al mar: calla y enmudece, y estos obedecían, los mismos discípulos decían: ¿quién es este? Lo mismo tienen que decir de nosotros: ¿quiénes son estos? Porque estos hacen cosas sobrenaturales, cosas que no pueden ser los humanos. No nos parecemos a los humanos, ahora andamos encima de los humanos porque no nos movemos como los humanos, nos movemos como Jesús se movió, estando toda la deidad del que crió todas las cosas. Imagínense lo que puede suceder, lo que puede verse, lo que pueden todos los testigos ser parte de los milagros y de lo sobrenatural que puede florecer en cada uno de los hijos y hijas que se llaman discípulos de Jesús, donde toda la deidad de Dios se manifiesta. Por eso el Señor nos ha dado esa autoridad, pero muchas veces nos hemos quedado cortos. La mayoría de las veces nos hemos quedado cortos porque tenemos una doctrina que tenemos que deshacernos de ella. Tenemos que empezar de nuevo a leer la palabra de Dios y comenzar a bebernos como iniciamos, como empezamos. Cuando empezamos estábamos locos por Dios. Nos podíamos reunir diarios si queríamos. Los miércoles, que eran miércoles de gran avivamiento, estábamos hasta las 11, 12 de la noche viendo cómo la manifestación de Dios estaba haciendo estragos en el auditorio, cayendo todos llenos del Espíritu, sanando, haciendo milagros, llenos de muchas cosas sobrenaturales. ¿Y dónde está eso? ¿Qué pasó con eso? Nosotros íbamos con niños pequeños, ahí estábamos, y ahí dormían hasta que nosotros los llevábamos hasta las 12 de la noche a la casa, porque había un hambre y una sed. ¿Dónde está el hambre y esa sed de la iglesia? ¿Dónde está esa hambre y esa sed de los cristianos que todo el tiempo estábamos leyendo la palabra de Dios, cuando había supuestamente, y así lo creíamos, grandes deducciones de la palabra, grandes revelaciones de la palabra? Me acuerdo muy bien del pastor Jack, que una vez que llegó dice: ahora entendí por qué se sorprendió Pedro y Juan cuando llegaron a la tumba y vieron que los lienzos de Jesús sobre la tumba y no estaba nada dentro. Y todos nos quedamos: ¿por qué? ¿Qué fue lo que vieron, Jack? Haz de cuenta que entró un popote entre los lienzos y sacó lo que estaba dentro, y los lienzos quedaron
en una manera como si hubiera habido un cuerpo, pero sin el cuerpo mismo. Ya no había, estaban nada más los lienzos. Por eso se sorprendieron. Y todos nos quedamos, wow, qué revelación. Y decimos, ¿cuál revelación? O sea, está bien, está buena la revelación, pero hay mucho más de revelación que ahora hemos oído y hemos aprendido a través de los años. Pero en ese momento cualquier cosa para nosotros era grande, cualquier cosa para nosotros era wow, fantástico. Cualquier nueva palabra, lo que se predicaba ahí era para nosotros alimento, era beber del Espíritu. Estábamos ahí prendidos del Espíritu y por eso es que veíamos, había una expectación enorme en cada reunión. Y hoy parece que los arrastran a las iglesias, parece que los arrastran a las reuniones. Hay una desánimo, van nada más de obligación. Los muchachos dicen, otra vez vamos a la iglesia. Como antes en la iglesia tradicional nos pasaba, que no queríamos ir porque estábamos aburridos. Pero cuando estás lleno, cuando estás en el Espíritu, quieres beber más del Espíritu. Cuando estás en el Espíritu te comes todo, hasta garbanzos te comes, lo que sea, lo que suelten ahí arriba, porque el hambre, el problema no es el predicador, el problema es uno que ha perdido el hambre, que ha perdido la sed. Estamos gordos, pero del mundo, de lo terrenal, de la comida después del domingo, de la reunión después del domingo, de la novia, del cine, de la televisión, del Netflix, de muchas otras cosas, pero no del hambre a la palabra, no del hambre de ver a Dios, no del hambre de ver lo sobrenatural, no del hambre de ver cómo son liberadas las personas, no del hambre de ver cómo los tumores desaparecen, no del hambre como ver de repente el agua se convierte en diamantes. No estamos hambrientos de ver el reino de Dios, como decía Jesús. Ya vieron cómo fue liberado, ya vieron cómo fue sanado. ¿Y saben por qué? Porque entonces el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Y es lo que queremos hablarles a ustedes. Tienen que ver lo sobrenatural. El reino de los cielos se ha acercado a su vida. Y ustedes tienen que tener esa hambre y esa sed para seguir buscando de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 10, es un versículo que te da un índice de cómo es que debes de caminar en el Señor. Dice, y ahora viven de manera diferente. Fíjese, y ahora viven de manera diferente. Así empieza. ¿Cómo que ahora vivimos de manera diferente? Sí, ya no vivimos como antes. Porque ya no somos los de antes. Es más, ya no somos ni humanos. Ahora somos espirituales. Ahora somos seres espirituales. Ya no siquiera pertenecemos a un reino, a este país o a aquel país, a una ciudadanía. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestro deber y nuestro deleite es traer el reino de los cielos sobre la tierra. Así es que, familia, movámonos en eso. Movámonos en ser diferentes. No seamos muy parecidos a los humanos, muy parecidos a lo terrenal, muy parecidos a los fariseos, muy parecidos a los religiosos, mucho más parecidos a ellos que a Jesús. Cuando el deseo, cuando toda la doctrina, cuando toda la Biblia, cuando todo lo que aprendemos, todo lo que vemos, está buscando que caminemos hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que sigue diciendo, en realidad, ustedes son personas nuevas. Es que yo tengo cáncer. Es que yo tengo diabetes. Es que yo estoy sin trabajo. Es que mi familia está destrozada. Despierta. Ya no. Tú di ya no. Yo no voy a ser normal. Ahora somos personas nuevas en Cristo. Personas nuevas que nos movemos en cosas nuevas de Dios. Que cada uno dice que cada vez se parecen más a Dios. Personas tan nuevas que ahora nos parecemos más a Jesús. Mucho más a Jesús. No a los fariseos, no a los religiosos, no a los humanos. Ahora nos parecemos más a Jesús. Y sigue diciendo, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Cada vez conocemos más a Dios. Por eso en el foro estamos siempre buscando más de Dios, más revelación, más visiones, más sueños, más dirección, más sobrenatural. Queremos más. Estamos hambrientos. Los del foro se tiene
que ver que son hombres y mujeres nuevas en Dios, diferentes a todos los demás, que estamos hambrientos de Dios, sedientos de Dios. Por eso nos juntamos los jueves buscando qué vamos a emprender ahora, qué vamos a hacer ahora, qué vamos a ver ahora de milagros. Y los sábados en la mañana con los hombres a las 7 igual, y los domingos de la misma manera en ese ID que está debajo de nosotros, que está mostrando a ese ID que también te puede llevar el domingo a una sanidad impresionante en tu vida. Así es que hombres y mujeres de Dios tienen hambre, conéctense, busquemos juntos a Dios, tengamos estos momentos de avivamiento en el Señor y veamos nuevas cosas para que el reino de los cielos venga a tu vida como está en nuestra vida. Hijitos, ustedes son de Dios y le han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Dejemos toda tibieza. Recuerda que esa es la alerta para estos tiempos. Ay del tibio, ay de aquel que vive en una mediocridad. Mayor te sería ser frío o caliente, pero lo tibio, dijo Jesús, lo vomitaré de mi boca. Por tanto, en esta hora anhelemos el entender esa plenitud como está escrito en Primera de Juan, porque estos tres son uno y dan testimonio en la tierra y en el cielo. Este es el testimonio del Padre, del Verbo y del Espíritu, y estos tres son uno. Por eso amamos la plenitud de Dios sea manifestada y recibimos este testimonio que es mayor que cualquier otro testimonio que pueda venir a nuestras vidas, que Dios ha testificado a favor de su Hijo con voz audible y ha manifestado que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ahora ese testimonio está en ti, está en mí. Tenemos que caminar en esa dimensión de gloria. Tenemos que manifestar esto sobrenatural. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que ahora la vida eterna ya no es lejana. La vida eterna es una manifestación constante de lo que Dios es en esta tierra, y esta vida está en el Hijo. Tú perteneces al Hijo cuando arrebatas y tomas aquello que Él ya te ha dado. Por eso es que Él mismo establecía: Dios despojó de poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso. Él ha vencido. Mayor es el que está en ti. Llénate de esa vida sobrenatural, porque estas son las cosas que el Hijo de Dios quiere manifestar en tu vida: su gracia, su poder. Este es el tiempo en que tú y yo anhelamos responder a esa potencia de su gloria, caminando con todo poder en el entendimiento que Él nos ha llamado para un tiempo como este. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pides alguna cosa conforme a Él, conforme a esa inspiración de todo lo que Él es en ti, con esa voluntad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros, Él nos oye, Él lo hará. ¿Tienes una necesidad? Queremos invitarte a alzar tus manos al cielo en esta hora y decir: Señor, en este momento me deshago de todo peso humano. Quito de mí toda tibieza, toda condición de ambivalencia, de querer incluso condicionar mi ser a las cosas que este mundo me ofrece. Anhelo tu gloria, anhelo tu vida, anhelo tu poder, anhelo la potencia de tu gloria manifestada en mi vida y en mi familia. Y yo creo, Señor, que
es nuestra verdad. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú has hablado, como decía mi esposo, que si en esta hora yo me libero de todo peso que me asedia, de toda enfermedad, de toda angustia, de todo espíritu inmundo de maldad, de todo engaño de las tinieblas, de todo pensamiento inicuo, de todo, incluso aquello que quiere envolver mi corazón, que me inclina de continuo al mal, en esta hora, Señor, yo me despojo por completo de ello y creo, Señor, que ahora mi espíritu se une a tu espíritu y toda la deidad de Dios, toda esa plenitud gobierna mi vida, mi familia. Yo te invito ahora, toma las manos de tu familia, toma las manos de tus hijos, toma las manos de tus seres queridos y proclama: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y en esta libertad con la que Cristo nos ha hecho libres vivimos, para manifestar en esta tierra que como hijos de Dios vemos con los ojos del Espíritu, hablamos las palabras del Espíritu, creemos en esa fe que arrebata, en esa fe sobrenatural, que hoy, Señor, se deshace toda muerte y toda enfermedad en mi hogar, que me libero de toda enfermedad y toda angustia, que en mi vida y en mi familia hay un atento llamado a la justicia, de escuchar que para este tiempo hemos sido llamados, para esta hora, para manifestar en este tiempo que todo lo que somos manifiesta la gloria de Dios en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermosa palabra que hemos recibido a través de los pastores Alberto y Vero García. Es todo un reto que nosotros tenemos cuando escuchamos la voz de Dios a través de estos hermosos pastores que tienen un corazón de amor, el cual está dándote un abrazo de parte de Dios a cada uno de los que escuchamos estas prédicas. Pero hay algo más. Tenemos en vía Zoom una reunión de oración. Esta reunión de oración inicia los domingos a las 11 de la mañana en punto. Quiero invitarte a que participes. Si tú tienes problemas económicos porque has perdido tu trabajo o el ingreso económico que tú tienes en la actualidad no es suficiente, Dios quiere contestar tus oraciones. Si tienes un problema de salud, con una enfermedad, incluso con el COVID, que ahorita que está pegando tan fuertemente, y tienes todavía síntomas post-COVID, quiero decirte que hemos tenido muchos milagros a través de estas reuniones de oración. Y es el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, el que hace la obra. Y ahí vas a ver testimonios de muchas cosas: provisión económica, relaciones familiares, sanidades increíbles que el Señor ha hecho, porque es un Dios vivo. Yo quiero invitarte a que te conectes cada domingo a las 11 de la mañana. La dirección ha estado apareciendo en la pantalla y te esperamos a partir de este domingo. Gracias por tu atención.